El sistema que construí cambió vidas. Ahora me persigue. No con sirenas o insignias, sino con silencio. El tipo de silencio que te sigue por estacionamientos vacíos a las 4 de la mañana, cuando revisas por encima del hombro buscando sombras que quizás no son sombras. Mi nombre ya no importa. Lo que importa es lo que hice. Lo que construí. Lo que liberé en las calles de ciudades que nunca he visitado, desmantelando vidas que nunca conoceré. Lo llamaron vigilante. Un sistema de análisis criminal predictivo. Un guardián. Un protector de los inocentes. Pero yo sé lo que realmente es. Lo sé porque fui yo quien le enseñó a cazar. Y lo que caza no es crimen, es ganancia, es pobreza, es gente. Quiero que entiendas algo primero. Cuando empecé en Sistemas Veritax, yo creía. Dios, ¿cómo creía? Tenía 27 años, recién salido de un programa de inteligencia artificial aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid, y pensaba que iba a salvar el mundo. Eso no es hipérbole, no es que esté siendo dramático por efecto. Genuinamente, entré a esa torre de cristal en el Distrito Financiero de Barcelona pensando que mi código, mis modelos matemáticos, mis algoritmos hermosos y elegantes, iban a hacer que las comunidades fueran más seguras. ¿No es eso lo que todos nos decimos? ¿Que somos los buenos? El proyecto se llamaba Vigilante. La propuesta era embriagadora. Íbamos a construir un sistema de análisis criminal predictivo, que podría analizar datos de criminalidad, patrones demográficos, indicadores económicos y actividad en redes sociales para predecir dónde era más probable que ocurriera el crimen. No perfilamiento, no discriminación, solo asignación inteligente de recursos. Eso es lo que les dijeron a los departamentos de policía. Eso es lo que me decía a mí mismo cada mañana cuando me conectaba. Y miraba esas pantallas llenas de mapas de calor y distribuciones de probabilidad. Solo estamos ayudando a la policía a ser más eficiente. Estamos previniendo el crimen antes de que suceda. Estamos protegiendo comunidades vulnerables. Pasé 20 meses en esa oficina y amé cada segundo. El trabajo era intelectualmente emocionante. No solo estábamos extrayendo estadísticas de criminalidad y trazándolas en un mapa. Estábamos construyendo algo sofisticado, algo que podía aprender y adaptarse. Redes neuronales que podían identificar patrones que los humanos pasarían por alto. Modelos de regresión que podían ponderar docenas de variables simultáneamente. Recuerdo la primera vez que integré exitosamente datos meteorológicos con patrones históricos de criminalidad y vi los coeficientes de correlación iluminarse en mi pantalla. Era hermoso, era puro, era matemática como poesía. Mi equipo era pequeño, solo 6 de nosotros. Estaba Andrés, nuestro líder de equipo, un ex analista de datos de la Policía Nacional que había venido al sector privado persiguiendo el dinero tecnológico. Estaba Carmen, una especialista en aprendizaje automático que podía depurar código mientras dormía. Estaba Javier, nuestro enlace con los departamentos de policía, siempre en llamadas, siempre vendiendo la visión. Y estaba la doctora Mendoza, nuestra CEO, a quien rara vez veía pero cuya presencia se cernía sobre todo lo que hacíamos. Ella era quien tenía las conexiones, la que traía los contratos, la que nos prometió que estábamos construyendo el futuro de la seguridad pública. Trabajábamos hasta tarde, trabajábamos fines de semana. La oficina tenía esa energía de startup, esa sensación de que éramos parte de algo revolucionario. A veces me quedaba hasta las 2, 3 de la mañana, ajustando los algoritmos, ejecutando simulaciones, viendo cómo los puntos calientes de crimen predichos se superponían perfectamente con los reportes de crimen reales que llegaban al día siguiente. La validación era adictiva. Cada vez que el modelo acertaba, cada vez que podíamos mostrarle a un departamento de policía que nuestro sistema predecía un robo o una agresión con 87% de precisión, me sentía invencible. Sentía que estaba usando mis dones para algo que importaba. Me dieron una tarea específica como un año después del proyecto. Andrés lo llamó la capa de impacto socioeconómico.
La idea era incorporar datos socioeconómicos en las predicciones de crimen para entender mejor las causas fundamentales de la actividad criminal. Tasas de desempleo, ingreso mediano, valores de vivienda, niveles de educación. Alimentaríamos todo eso en Vigilante junto con los datos de crimen, y el sistema generaría una imagen más completa de la vulnerabilidad del vecindario. No solo dónde estaba ocurriendo el crimen, sino por qué. No solo aplicación de la ley, sino intervención. Ese era el lenguaje que usábamos. Intervención, prevención, resiliencia comunitaria. Estaba orgulloso de esa capa. Realmente lo estaba. Pasé 4 meses construyéndola, extrayendo datos de registros censales, evaluaciones de propiedad, oficinas de desempleo, distritos escolares. Creé variables ponderadas para estrés económico. Construí modelos que podían identificar vecindarios al borde, lugares donde la pobreza y el crimen estaban creando bucles de retroalimentación. Cuando lo presenté al equipo, Andrés realmente aplaudió. La doctora Mendoza me envió un correo electrónico llamándolo trabajo innovador. Aumentaron mi salario en 35%. Me compré un coche nuevo. Le dije a mi madre que estaba haciendo una diferencia. El sistema se lanzó en 7 ciudades ese primer año: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Málaga y Zaragoza. Todas áreas urbanas medianas a grandes con problemas significativos de criminalidad y departamentos de policía desesperados por soluciones. Configuramos portales seguros donde los comandantes de policía podían iniciar sesión y ver predicciones de crimen en tiempo real, mapas de calor de probabilidad y recomendaciones de asignación de recursos. La capa de impacto socioeconómico añadía contexto, mostrando qué vecindarios estaban experimentando dificultades económicas que podrían correlacionarse con actividad criminal. Recuerdo la fiesta de lanzamiento. Fue en algún bar de azotea en el centro de Barcelona. El horizonte brillando detrás de nosotros. Capitalistas de riesgo y jefes de policía mezclándose con científicos de datos e ingenieros de software. La doctora Mendoza dio un discurso sobre cómo estábamos inaugurando una nueva era de policía basada en evidencia. Cómo íbamos a hacer las ciudades más seguras y más equitativas simultáneamente. Bebí demasiado champán. Posé para fotos junto al logo de Vigilante proyectado en la pared. Sentí que había llegado. Pero esto es lo que no sabía. Esto es lo que no me dijeron durante esa fiesta de lanzamiento, durante esas noches tardías de programación, durante esas presentaciones donde expliqué mis hermosos algoritmos. Los departamentos de policía no eran los únicos con acceso a Vigilante. Había un segundo portal, un backend, un sistema paralelo que alimentaba exactamente los mismos datos, exactamente las mismas predicciones, exactamente el mismo análisis económico a una base de clientes completamente diferente. Fondos de inversión. Empresas de inversión inmobiliaria. Buitres de capital privado que habían pagado a sistemas Veritax una fortuna por lo que la doctora Mendoza llamaba perspectivas de desarrollo urbano. No lo sabía. Te juro que no lo sabía. No entonces. La primera vez que sentí que algo estaba mal, lo ignoré. Esa es la verdad. Esa es la confesión dentro de la confesión. Vi las señales de advertencia y las racionalicé, porque admitir la verdad habría significado admitir que era cómplice de algo horrible. Era un martes por la mañana, aproximadamente 5 meses después del lanzamiento completo. Estaba ejecutando un control de calidad de rutina en el despliegue de Madrid, comparando nuestras predicciones con los reportes de crimen reales para calcular nuestras métricas de precisión. Fue entonces cuando noté algo extraño en los datos. Un barrio en el sur de Madrid, un lugar llamado Vallecas, había sido marcado como una zona de intervención de alta prioridad durante 4 semanas seguidas. Vigilante estaba recomendando mayor presencia policial, más horas de patrulla, más actividad de control. La capa de impacto socioeconómico mostraba indicadores elevados de pobreza, valores de propiedad en declive y desempleo en aumento. Pero cuando miré los reportes de crimen reales, los números no coincidían, ¿sí? Había crimen en Vallecas.
pero no estaba aumentando. De hecho, el crimen violento había disminuido 14% durante el año anterior. El crimen contra la propiedad estaba estable. El vecindario era pobre, sí, pero no estaba experimentando el tipo de emergencia criminal aguda que justificaría las recomendaciones de vigilancia agresiva que Vigilante estaba generando. Extraje el árbol de decisión del algoritmo para ver qué estaba activando la designación de alta prioridad. Fue entonces cuando lo vi. La capa de impacto socioeconómico, mi capa, estaba ponderada 3 veces más alta que los datos de crimen reales en el cálculo de riesgo final. El sistema no estaba prediciendo crimen basado en crimen. Estaba prediciendo crimen basado en pobreza. Específicamente, estaba marcando vecindarios donde los valores de propiedad estaban declinando y el desempleo estaba aumentando. Luego automáticamente recomendando mayor presencia policial, sin importar lo que mostraran las estadísticas de crimen reales. Me quedé mirando esa pantalla durante 20 minutos. Solo mirando. Mi café se enfrió. Mis manos empezaron a temblar, porque entendí inmediatamente lo que esto significaba. Si inundas un vecindario pobre con policía basado en indicadores económicos, en lugar de crimen real, vas a encontrar crimen. No porque la tasa de criminalidad sea más alta, sino porque estás buscando más intensamente. Más controles significan más arrestos. Más arrestos significan más estadísticas de crimen. Más estadísticas de crimen justifican más controles. Es una profecía autocumplida. Es un bucle recursivo. Y yo lo construí. Fui con Andrés. Pensé que se horrorizaría. Pensé que inmediatamente empujaríamos un parche para reponderar las variables, para asegurarnos de que los datos de crimen reales fueran el motor principal de nuestras predicciones. Era ingenuo. Andrés escuchó mi explicación, asintió pensativamente y luego dijo algo que nunca olvidaré. Dijo: el modelo está funcionando según lo previsto. Los clientes están muy contentos con la correlación entre nuestras evaluaciones de riesgo y sus resultados de inversión. Resultados de inversión. No resultados de seguridad pública. Resultados de inversión. Le pregunté qué quería decir. Cerró la puerta de su oficina, abrió una hoja de cálculo en su monitor y me mostró una vista diferente de Vigilante, una que nunca había visto antes. Era el mismo mapa de calor, los mismos vecindarios marcados como de alto riesgo, pero superpuesto con datos de transacciones de propiedad, fechas de compra, precios de venta, información del comprador. Y lo vi. En cada vecindario que Vigilante marcó como de alto crimen, los valores de propiedad cayeron dentro de 60 días. Y en cada caso, las propiedades estaban siendo compradas por un puñado de empresas de inversión inmobiliaria. Las mismas empresas, una y otra vez. Adquisiciones al 20, 30, a veces 40% por debajo del valor de mercado. Andrés me lo explicó como si estuviera explicando cómo cambiar una llanta. Calmado, objetivo, clínico. Los ingresos reales para Vigilante, dijo, no venían de los departamentos de policía. Ellos pagaban tarifas de licencia, claro, pero eso apenas cubría gastos. El dinero real venía del mercado secundario. Empresas de desarrollo urbano, fondos de cobertura, fideicomisos de inversión inmobiliaria. Pagaban millones por acceso a la capa de impacto socioeconómico, por los modelos predictivos que podían decirles qué vecindarios estaban a punto de experimentar devaluación de propiedad. No por aumentos reales de crimen, sino por aumentos percibidos de crimen impulsados por nuestras recomendaciones de vigilancia aumentada. Era elegante, de una manera monstruosa. Vigilante identificaría un vecindario con indicadores económicos en declive. El sistema lo marcaría como de alto riesgo y recomendaría vigilancia agresiva. La policía, confiando en nuestros datos, inundaría el área con patrullas. Los arrestos aumentarían, no porque el crimen aumentara, sino porque la aplicación aumentaba. Los medios locales reportarían las estadísticas de crimen. Los residentes entrarían en pánico. Los valores de propiedad caerían. Y los inversores, ya posicionados porque habían visto los mismos datos que enviamos a la policía,
Se lanzarían y comprarían bloques enteros por centavos. Luego, y esta es la parte que me enfermó físicamente, una vez que las adquisiciones estaban completas, el algoritmo cambiaría. Vigilante de repente mostraría el vecindario como estabilizándose. La presencia policial disminuiría. La narrativa mediática cambiaría a revitalización y renovación urbana. Los valores de propiedad subirían. Y los inversores mantendrían para apreciación a largo plazo o venderían las propiedades con márgenes masivos de ganancia. Estábamos diseñando gentrificación. Estábamos armando la pobreza. Estábamos usando a la policía como socios inconscientes en un esquema de especulación inmobiliaria que estaba desplazando a miles de familias. Le pregunté a Andrés si la doctora Mendoza sabía sobre esto. Se rió, realmente se rió. ¿De quién crees que fue la idea?, dijo. ¿Por qué crees que contratamos a un científico de datos con formación en economía? ¿Por qué crees que la capa de impacto socioeconómico era una prioridad tan alta? Esto no es un error en el sistema. Esto es el sistema. Fui a casa esa noche y no dormí. Me senté en mi apartamento, mirando mi portátil, abriendo la interfaz de vigilante una y otra vez, viendo esas zonas rojas pulsar en el mapa como heridas infectadas. Pensé en renunciar. Realmente lo hice. Redacté un correo de renuncia 3 veces diferentes. Pero no lo envié. Porque Andrés también me había dicho algo más antes de que saliera de su oficina. Dijo que había firmado un acuerdo de confidencialidad cuando me uní a Veritax. Dijo que si hablaba sobre el mercado secundario, sobre las conexiones inmobiliarias, sobre cualquier cosa, la compañía me enterraría en acciones legales. Dijo que nunca volvería a trabajar en tecnología. Lo dijo muy calmadamente, muy amablemente, como si me estuviera dando consejos para mi propio bien. Así que me quedé, y me dije que me quedaba para reunir evidencia, para entender el alcance completo de lo que habíamos construido, para encontrar una manera de exponerlo. Pero eso era mentira. Me quedé porque tenía miedo. Me quedé porque me gustaba mi salario. Me quedé porque irme habría significado admitir lo que había hecho, y no estaba listo para admitirlo. Todavía no. En cambio, hice algo peor. Lo optimicé, lo mejoré. Andrés me pidió que refinara la capa de impacto socioeconómico para mejorar la precisión de predicción para los clientes inmobiliarios. Quería una identificación más rápida de zonas de devaluación, una sincronización más precisa en las ventanas de compra baja, y lo hice. Ajusté las ponderaciones, incorporé variables adicionales, datos de zonificación, rendimiento de distritos escolares, proximidad al transporte público. Hice que la pobreza se viera como disturbios para la policía y como oportunidad para los inversores. Hice a Vigilante más eficiente en destruir comunidades por ganancia. Me volví cómplice. Activa. Deliberadamente cómplice. No puedo esconderme de eso. No me esconderé de eso. Cada línea de código que escribí después de esa conversación con Andrés fue una elección. Y elegí mal. El momento en que supe que había cruzado una línea que nunca podría descruzar, sucedió un domingo por la tarde en abril. Ni siquiera se suponía que estuviera trabajando, pero había adquirido el hábito de revisar los registros de Vigilante obsesivamente, viendo al sistema generar sus predicciones, viendo a la policía responder, viendo las transacciones de propiedad seguir. Era como ver un accidente automovilístico en cámara lenta, cada día, y ser incapaz de apartar la mirada porque yo era quien había cortado las líneas de freno. Ese domingo, abrí el despliegue de Barcelona. El sistema había marcado un vecindario llamado El Raval como una zona de alta prioridad. La capa de impacto socioeconómico estaba mostrando todos los marcadores. Valores de propiedad en declive, desempleo en aumento, infraestructura envejecida. Pero nuevamente, los datos de crimen reales no eran notables. Crimen contra la propiedad ligeramente elevado, pero nada que justificara las recomendaciones de vigilancia de nivel 3 que Vigilante estaba generando. Vi cómo la policía de Barcelona respondió a las recomendaciones de nuestro sistema durante la siguiente semana. Patrullas aumentadas, más controles de tráfico, aplicación más agresiva de infracciones menores.
cargos por merodeo, intoxicación pública, luces traseras rotas convertidas en registros vehiculares. Las estadísticas de crimen empezaron a subir, exactamente como el algoritmo predijo que lo harían, exactamente como yo sabía que lo harían. Porque las estadísticas de crimen eran una función de la intensidad de la aplicación, no de la actividad criminal real. Los valores de propiedad cayeron 11% en 2 semanas. Vi las transacciones poblar en el feed inmobiliario. Una empresa llamada Mediterranean Property Holdings SL compró 19 propiedades en el Raval durante un periodo de 11 días. Casas unifamiliares, la mayoría. Los precios oscilaron entre 42.000 y 75.000 euros para casas que habían valido el doble un mes antes. Deberían haber parado ahí. Debería haber cerrado mi portátil y alejarme. Pero no lo hice. Comencé a investigar Mediterranean Property Holdings. No fue difícil encontrar información. Tenían un sitio web, comunicados de prensa, materiales de marketing brillantes sobre su compromiso con la revitalización urbana. Pero cuando profundicé, en los documentos de registro de SL, en las divulgaciones de inversores, encontré las conexiones. Mediterranean era una subsidiaria de un fideicomiso de inversión inmobiliaria más grande que tenía vínculos de propiedad parcial con sistemas Veritax. No propiedad directa. Nada que sería inmediatamente obvio, pero suficiente conexión para que el dinero fluyera en ambas direcciones. A Veritax le pagaban por el acceso a Vigilante, y los ejecutivos de Veritax tenían acciones en el REIT que poseía Mediterranean. El sistema se alimentaba a sí mismo. Me sentí enfermo. Física, violentamente enfermo. Pero seguí excavando, porque necesitaba ver el costo humano. Necesitaba ver más allá de los puntos de datos y las transacciones de propiedad y las predicciones algorítmicas. Necesitaba ver a la gente. Encontré un artículo de noticias locales de un periódico barcelonés. Solo una pieza pequeña, nada importante, sobre residentes en el Raval expresando preocupación sobre la mayor presencia policial en su vecindario. El artículo entrevistó a una mujer llamada Rosa Fernández. Tenía 68 años, había vivido en el Raval durante 45 años, crió a sus hijos allí, enterró a su esposo allí. El artículo decía que estaba confundida sobre por qué la policía de repente estaba patrullando su calle múltiples veces por hora, porque su nieto había sido detenido y cuestionado 4 veces en una semana por caminar a la tienda de la esquina. El artículo mencionaba su dirección. La busqué en Vigilante. Su casa era una de las 19 propiedades que Mediterranean había comprado. Comprada a un banco en una venta forzada después de que ella se atrasara en sus pagos de hipoteca. El artículo estaba fechado 3 semanas después de la compra. Rosa Fernández ya había perdido su casa. Solo que todavía no lo sabía. La encontré en redes sociales. Facebook, una página que apenas usaba. La última publicación era de 7 meses antes. Una foto de ella en una comida parroquial, sonriendo con amigos. Miré esa foto durante 1 hora. Memoricé su rostro. Necesitaba recordar que Rosa Fernández era real, que no era un punto de datos, que no era una puntuación de evaluación de riesgo de 8.1 o una probabilidad de devaluación de propiedad del 86%. Era una mujer que había vivido en su vecindario durante 4 décadas y media, y mi algoritmo había marcado su hogar para extracción, pero Rosa Fernández era solo una persona, una cara. Necesitaba ver la escala. Así que construí una consulta. Escribí código para hacer referencias cruzadas de cada transacción de propiedad en nuestro feed inmobiliario, con registros públicos, redes sociales, cualquier huella digital que pudiera encontrar. Quería ver cuántas Rosa Fernández había, cuántas familias, cuántas vidas. El número que regresó fue 13.283. Ese es cuántas propiedades habían sido compradas en vecindarios marcados por Vigilante en las 7 ciudades de despliegue en los 20 meses desde el lanzamiento. 13.000 familias desplazadas. Y esa era una estimación conservadora basada solo en las propiedades que pude vincular definitivamente con las recomendaciones de nuestro sistema. El número real era casi con certeza más alto. Ejecuté otra consulta.
¿Cuántas de esas propiedades habían sido ocupadas por propietarios antes de las ventas forzadas? 76%. ¿Cuántos de los residentes desplazados tenían más de 50 años? 44%. ¿Cuántos eran familias con niños? 65%. ¿Cuántos eran hogares gitanos, inmigrantes o de minorías? 92%. 92%. Me senté en mi apartamento mirando ese número hasta que la pantalla se difuminó. Había construido una máquina de gentrificación que específicamente apuntaba a comunidades minoritarias. No porque fuera racista, no porque odiara a los gitanos o quisiera expulsarlos de sus hogares, sino porque la pobreza en España está racializada, porque la angustia económica se mapea directamente sobre patrones históricos de segregación, porque mi hermoso, neutral, objetivo algoritmo no veía raza, solo veía vulnerabilidad económica, y la vulnerabilidad económica en España tiene un color. ¿Eso es lo que hice? Abstraí a Rosa Fernández. La convertí en un punto de datos, una puntuación de riesgo, una transacción de propiedad. Me convencí de que estaba resolviendo un problema de optimización, cuando lo que realmente estaba haciendo era codificar sesgo y desigualdad en un sistema que luego automatizó y amplificó ese sesgo a escala. Me dije que estaba construyendo el futuro, pero lo que realmente estaba construyendo era una versión más eficiente del pasado, una manera de acelerar los mismos patrones de extracción y desplazamiento que han estado ocurriendo en ciudades españolas por generaciones, solo envuelto en el lenguaje de innovación y vestido con redes neuronales. Y la cosa es que no soy especial. No soy únicamente malvado o únicamente negligente. Solo soy un científico de datos que hizo compromisos, que racionalizó señales de alerta, que priorizó mi carrera sobre las consecuencias de mi trabajo. Hay miles de personas como yo ahora mismo, sentadas en oficinas en Barcelona y Madrid y Valencia y Bilbao, construyendo sistemas que darán forma al futuro, tomando decisiones sobre cómo funcionan esos sistemas, y convenciéndose de que mientras el código compile, y los modelos converjan y los clientes estén contentos, están haciendo un buen trabajo. Pero no lo están, no lo estamos. Porque cada algoritmo que toma decisiones sobre las vidas de las personas, ya sea determinando quién obtiene un préstamo, o quién obtiene libertad condicional, o quién es marcado como un riesgo de seguridad, o qué vecindario es objetivo de vigilancia agresiva, cada uno de esos sistemas está tomando decisiones morales. Y esas decisiones tienen consecuencias reales, para personas reales. Personas que miran sus pantallas y ven matemáticas elegantes y visualizaciones de datos limpias. Personas que nunca ven a Rosa Fernández llorando mientras empaca 45 años de recuerdos, porque un algoritmo decidió que su hogar valía más para alguien más. Esa noche, intenté eliminar la capa de impacto socioeconómico. Inicié sesión en el backend de Vigilante, abrí el código fuente y comencé a comentar las funciones que ponderaban la pobreza tan pesadamente en los cálculos de riesgo. Iba a ponerlo en vivo. Iba a romper el sistema. Iba a detener esto. Pero el sistema no me dejó. Había controles establecidos, protocolos de aprobación que nunca había notado antes. Cualquier cambio al algoritmo de producción requería aprobación de Andrés y la doctora Mendoza. No podía alterar mi propio código. Me había bloqueado fuera de mi propia creación. Así que hice lo único que podía hacer. Empecé a documentar todo. Copié el código fuente, extraje los registros de transacciones, capturé pantallas del portal inmobiliario que usaban nuestros clientes inversores. Descargué los correos electrónicos internos discutiendo la estrategia del mercado secundario. Construí un archivo maestro que probaba, conclusiva e irrefutablemente, que Vigilante fue diseñado desde el principio para servir especulación inmobiliaria, no seguridad pública, que los departamentos de policía eran víctimas, no clientes, que todo lo que les habíamos dicho sobre prevención del crimen era mentira. Y luego observé. Seguí trabajando, seguí optimizando el sistema, porque estaba atrapado en el mismo bucle recursivo que había construido en el algoritmo. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero no podía parar porque parar
habría requerido coraje que no tenía. Así que me quedé. Y vi el número de familias desplazadas subir más allá de 14,000. Más allá de 15,000. Más allá de 17,000. Vi aparecer el vecindario de mi infancia en el mapa de calor de Vigilante. Crecí en Lavapiés, Madrid. Mi abuela todavía vive allí, en la casa que mi abuelo compró en 1973. Vi a Vigilante marcar su vecindario como de alto riesgo. Vi a la capa de impacto socioeconómico resaltar los valores de propiedad en declive, la población envejecida, el estrés económico. Vi a la policía de Madrid responder a nuestras recomendaciones con patrullas aumentadas. Vi la calle de mi abuela convertirse en un objetivo. La llamé. Le dije que vendiera. Le dije que los valores de propiedad iban a caer y necesitaba salir antes de que eso sucediera. Me preguntó cómo lo sabía. Mentí. Dije que lo había leído en algún lugar. Me dijo que no se iba. Me dijo que había pasado por terremotos y crisis económicas, y había permanecido a través de todo, y no iba a dejar que nadie la expulsara ahora. Me dijo que su hogar era su hogar, y nadie podía quitarle eso. 4 meses después, su casa era una de 9 propiedades en su cuadra compradas por una empresa de inversión llamada Capital Urbano Mediterráneo S.A. Otra subsidiaria. Otra conexión de regreso a la misma red de entidades financieras que estaban pagando por el acceso a Vigilante. Mi abuela tomó la oferta de compra porque no podía permitirse no hacerlo. Los impuestos de propiedad habían aumentado, las primas de seguro habían subido, y estaba viviendo con su pensión. Se mudó a Guadalajara, 2 horas de distancia, para vivir con mi tía. Lloró cuando me lo dijo. Se disculpó conmigo por dejar Madrid, como si hubiera fallado de alguna manera, como si se hubiera rendido. No le dije que era mi culpa. No le dije que yo era quien había dibujado el objetivo en su hogar. Solo dije que lo sentía y que la amaba. Y cuando colgamos, me senté en mi piso y finalmente entendí el peso completo de lo que había hecho. No había simplemente construido un algoritmo, había construido un arma. Y había matado los sueños de mi abuela antes de que me diera cuenta de que yo era quien estaba apretando el gatillo. Ese fue mi punto de inflexión. No porque de repente desarrollara una conciencia, sino porque lo abstracto se volvió personal. Porque los puntos de datos tenían una cara, y esa cara era la de mi abuela. Porque ya no podía racionalizarlo, no podía esconderme detrás de las matemáticas, no podía pretender que era solo un científico de datos siguiendo órdenes. Era un colaborador, era cómplice, era culpable. Renuncié 4 días después de que mi abuela se mudara. No di preaviso de 2 semanas. No envié un correo de renuncia profesional. Simplemente dejé de aparecer. Los fantasmeé. Apagué mi teléfono. Dejé de revisar el correo. Desaparecí. Por aproximadamente 50 horas me dejaron en paz. Entonces Andrés comenzó a llamar. Luego Javier. Luego alguien de recursos humanos. Los mensajes fueron educados al principio. Oye, ¿solo verificando? Espero que todo esté bien. Haznos saber si necesitas algo. Pero para el tercer día, el tono cambió. La doctora Mendoza misma dejó un mensaje de voz. Muy calmada, muy medida. Dijo que necesitábamos hablar. Dijo que había obligaciones legales que necesitábamos discutir. Dijo que sería en mi mejor interés responder. No respondí. En cambio, empecé a prepararme. Ya había copiado el archivo maestro, toda la documentación que probaba lo que Vigilante realmente era, pero necesitaba protegerlo. No podía simplemente guardarlo en un disco duro en mi apartamento. Sabían dónde vivía, tenían seguridad, tenían recursos que no podía igualar. Así que lo fragmenté. Subí piezas a diferentes servicios de almacenamiento en la nube encriptados. Me envié correos encriptados a direcciones que no conocían. Quemé copias en medios físicos y se las di a amigos sin explicar qué eran. Creé interruptores de hombre muerto, liberaciones automáticas que se activarían si no las restablecía cada 72 horas. Sé lo paranoico que suena esto. Sé que se lee como si hubiera perdido la cabeza.
Pero tienes que entender, había pasado 2 años viendo a esta gente desmantelar sistemáticamente comunidades por ganancia. Sabía de lo que eran capaces, sabía cuánto dinero estaba en juego, sabía lo que les pasaba a los denunciantes que amenazaban intereses poderosos. La paranoia no era irracional, era proporcional. Una semana después de que dejé de aparecer al trabajo, 2 hombres aparecieron en mi apartamento. Afirmaron que eran de seguridad del edificio, investigando una queja de ruido. No abrí la puerta. Miré por la mirilla y los vi mirando sus teléfonos, coordinando con alguien. No eran seguridad del edificio. Empaqué una bolsa y salí por la escalera de incendios. No regresé. Anduve rebotando por un tiempo. Sofás de amigos, moteles baratos en las afueras de Barcelona. Pagué todo en efectivo. Dejé de usar mis tarjetas de crédito. Compré un teléfono desechable. Sé cómo suena esto, como un thriller malo, como si estuviera exagerando para efecto dramático. Pero no lo estoy. Me estaban buscando. Querían los archivos de vuelta. Querían mi silencio. Y estaban dispuestos a usar todas las herramientas legales y extralegales que tenían para conseguirlo. La carta del abogado llegó 2 semanas después de que renuncié. Fue enviada a la dirección de mis padres porque había dejado de recoger correo en mi apartamento. Mi madre me la reenvió. Era del asesor legal de sistemas Veritax. 14 páginas. Lenguaje legal denso. Pero el mensaje era claro. Había firmado un acuerdo de confidencialidad. Había firmado un acuerdo de no competencia. Había firmado un acuerdo de propiedad intelectual que asignaba todo mi producto de trabajo a la compañía. Si divulgaba cualquier información confidencial, si hablaba con periodistas, si hablaba con las fuerzas del orden, si hablaba con alguien sobre el trabajo que había hecho en Veritax, me demandarían por incumplimiento de contrato, robo de secretos comerciales y cualquier otra cosa que sus abogados pudieran imaginar. Buscarían daños. Buscarían medidas cautelares. Me destruirían financiera y profesionalmente. La carta terminaba con una oferta. Devolver todas las copias de materiales de la compañía en mi posesión, firmar un acuerdo de confidencialidad adicional y proporcionarían un paquete de indemnización. 6 meses de salario. Continuación del seguro de salud. Una referencia de empleo neutral. Todo lo que tenía que hacer era quedarme callado. Todo lo que tenía que hacer era dejarlos continuar operando. Tampoco respondí a esa carta, porque ya había tomado mi decisión. Iba a quemar todo, iba a exponer vigilante, iba a asegurarme de que el mundo supiera lo que habíamos construido y a quién estaba lastimando. Incluso si significaba que me destruyeran en el proceso. Incluso si significaba que nunca volvería a trabajar. Incluso si significaba que vinieran tras de mí con todo lo que tenían. Pero tenía que ser inteligente al respecto. No podía simplemente volcar los archivos en línea y esperar que alguien lo notara. Necesitaba encontrar al periodista correcto, alguien que entendiera la historia, alguien que no se intimidara por los abogados de Veritax. Empecé a contactar, correos encriptados, consejos anónimos. Envié piezas del archivo maestro a reporteros en periódicos importantes, en publicaciones tecnológicas, en organizaciones sin fines de lucro de periodismo de investigación. La mayoría me ignoró. Los que respondieron fueron escépticos. Un reportero me dijo que sonaba demasiado conspirativo, demasiado como una trama de película. Otro dijo que necesitarían fuentes corroborantes y no había manera de que pudieran verificar mis afirmaciones basándose únicamente en documentos filtrados. Otro dijo que su departamento legal no les permitiría publicar nada que pudiera exponerlos a una demanda de una compañía con recursos como los de Veritax. Estaba empezando a pensar que había fallado, que había sacrificado todo por nada, que Vigilante seguiría operando, seguiría destruyendo comunidades y nadie sabría nunca la verdad. Entonces recibí una respuesta de un reportero llamado Miguel Ortega en un medio de investigación llamado eldiario.es. Dijo que había estado escuchando rumores sobre sistemas de vigilancia predictiva siendo usados para propósitos más allá de la seguridad pública. Dijo que estaría dispuesto a reunirse. Dijo que no podía prometer nada, pero miraría lo que tenía.
Nos encontramos en una cafetería en Gracia. Le di una memoria USB con un subconjunto curado del archivo maestro, correos internos, capturas de pantalla del portal inmobiliario, documentación de transacciones de propiedad que se correlacionaban con predicciones de vigilante. El código fuente de la capa de impacto socioeconómico con anotaciones explicando qué hacía cada función. Pasó 3 horas revisándolo en su portátil ahí mismo en la cafetería, haciéndome preguntas, tomando notas. Cuando terminó, me miró y dijo, «Esto es real. Esto es absolutamente real. Y es peor de lo que pensé». Publicó la primera historia 4 semanas después. Se publicó con el titular «Cómo una startup tecnológica convirtió la pobreza en ganancia con ayuda policial». Detallaba todo. El mercado secundario, las conexiones inmobiliarias, la capa de impacto socioeconómico, el desplazamiento sistemático de miles de familias. Nombraba nombres. Mostraba recibos. Era devastador. La respuesta fue inmediata. Los departamentos de policía comenzaron a suspender sus contratos con Vigilante. Los ayuntamientos lanzaron investigaciones. Organizaciones de derechos civiles presentaron demandas en nombre de residentes desplazados. Trabajadores tecnológicos comenzaron a hablar sobre la ética de la vigilancia predictiva. Miguel publicó piezas de seguimiento. Otros periodistas comenzaron a investigar. La historia creció. Sistemas Veritax emitió un comunicado llamando a las alegaciones falsas y difamatorias. Dijeron que Vigilante era una herramienta legítima de seguridad pública y que cualquier sugerencia de que estaban involucrados en manipulación inmobiliaria era una teoría conspirativa sin sentido. Amenazaron con demandar a eldiario.es. No me mencionaron por nombre, pero no tenían que hacerlo. Todos sabían que yo era la fuente. Sus abogados vinieron tras de mí de todos modos. Presentaron una demanda alegando que había violado mi acuerdo de confidencialidad, robado secretos comerciales e incumplido mi contrato de empleo. Buscaban millones en daños. Congelaron lo poco que quedaba en mi cuenta bancaria. Enviaron cartas de cese y desista a cualquiera que pensaran que podría estar ayudándome. Trataron de hacer que Miguel revelara su fuente, aunque ya había dejado claro que iría a la cárcel antes de hacer eso. Todavía estoy luchando contra esa demanda. La he estado luchando durante 9 meses. Tengo abogados pro bono de una organización de libertades civiles que creen que este es un caso de interés público, que las protecciones de denunciantes deberían protegerme de la represalia de Veritax. Pero no es seguro. Podría perder todo. Mis ahorros se han ido. Mi carrera se ha ido. Mi reputación en la industria tecnológica se ha ido. Soy inempleable. Estoy en quiebra. Tengo miedo. Pero Vigilante está muerto. Eso es lo que importa. Los departamentos de policía cortaron sus contratos. La mala publicidad hizo el sistema tóxico. Incluso los inversores inmobiliarios se distanciaron de él. Sistemas Veritax cerró el proyecto 7 meses después del primer artículo de Miguel. Afirmaron que fue una decisión comercial estratégica no relacionada con la controversia. Pero sé la verdad. Lo maté. Lo matamos. Miguel y yo, y las miles de personas que leyeron esos artículos y se enojaron lo suficiente como para exigir responsabilidad. No salvé a esas 13,000 familias. No recuperé la casa de mi abuela. No deshice el daño. Pero detuve que empeorara. Detuve que el algoritmo comiera más vecindarios, desplazara más personas, convirtiera más pobreza en ganancia. Eso tiene que contar para algo. Eso tiene que valer lo que me ha costado. Esto es lo que me mantiene despierto por las noches. Vigilante se fue, pero la idea no. La estructura de incentivos que creó Vigilante todavía existe. La tecnología todavía está ahí. Los datos todavía se están recopilando. Los departamentos de policía todavía están desesperados por soluciones que no requieren inversión real en comunidades. Los inversores inmobiliarios todavía están buscando ventajas, formas de predecir la gentrificación antes de que suceda. Alguien, en algún lugar, está construyendo el próximo Vigilante ahora mismo. Tal vez lo están llamando algo diferente.
Tal vez han aprendido de nuestros errores y han construido mejor ofuscación, pero lo están construyendo. Porque esto es lo que aprendí de 2 años de construir un algoritmo que destruyó comunidades. La tecnología nunca es el problema. La tecnología es solo matemática, es solo código. Son solo unos y ceros ejecutando lógica según reglas que los humanos definen. El problema es para qué elegimos usar esa tecnología. El problema son los incentivos que creamos. El problema son las estructuras de poder que reforzamos. El problema somos nosotros. Cada algoritmo predictivo, cada modelo de aprendizaje automático, cada sistema de inteligencia artificial se construye sobre elecciones. ¿Qué datos incluir? ¿Qué variables ponderar? ¿Qué resultados optimizar? Esas elecciones no son neutrales, no son objetivas, son decisiones morales disfrazar como técnicas. Y cuando haces esas elecciones al servicio de la ganancia en lugar de las personas, cuando optimizas para la extracción en lugar de la equidad, cuando dejas que la eficiencia anule la ética, construyes armas. Construyes sistemas que dañan. Y el daño es preciso, es escalable y es invisible para las personas que lo despliegan porque el algoritmo abstrae el costo humano. Eso es lo que hice. Abstraje a Rosa Fernández. La convertí en un punto de datos, una puntuación de riesgo, una transacción de propiedad. Me convencí de que estaba resolviendo un problema de optimización, cuando lo que realmente estaba haciendo era codificar sesgo y desigualdad en un sistema que luego automatizó y amplificó ese sesgo a escala. Me dije que estaba construyendo el futuro, pero lo que realmente estaba construyendo era una versión más eficiente del pasado, una forma de acelerar los mismos patrones de extracción y desplazamiento que han estado ocurriendo en ciudades españolas durante generaciones, solo envuelto en el lenguaje de innovación y vestido con redes neuronales. Y la cosa es que no soy especial. No soy únicamente malvado o únicamente negligente. Solo soy un científico de datos que hizo compromisos, que racionalizó señales de alerta, que priorizó mi carrera sobre las consecuencias de mi trabajo. Hay miles de personas como yo ahora mismo, sentadas en oficinas en Barcelona y Madrid, y Valencia y Sevilla, construyendo sistemas que darán forma al futuro, tomando decisiones sobre cómo funcionan esos sistemas, y convenciéndose de que mientras el código compile y los modelos converjan y los clientes estén contentos, están haciendo un buen trabajo. Pero no lo están. No lo estamos. Porque cada algoritmo que toma decisiones sobre las vidas de las personas, ya sea determinando quién obtiene un préstamo, o quién obtiene libertad condicional, o quién es marcado como un riesgo de seguridad, o qué vecindario es objetivo de vigilancia agresiva, cada uno de esos sistemas está tomando decisiones morales. Y esas decisiones tienen consecuencias. Consecuencias reales. Para personas reales. Personas que miran sus pantallas y ven matemáticas elegantes y visualizaciones de datos limpias. Personas que nunca ven a Rosa Fernández llorando, mientras empaca 45 años de recuerdos porque un algoritmo decidió que su hogar valía más para alguien más. No sé cómo arreglar esto. No sé cómo construir inteligencia artificial ética o aprendizaje automático responsable, o cualquiera que sea la palabra de moda actual, para tratar de hacer que la tecnología sirva a la humanidad en lugar de explotarla. Lo que sí sé es que comienza con reconocer que las elecciones que hacemos como tecnólogos son elecciones morales, que somos responsables de los sistemas que construimos, que no podemos escondernos detrás de las matemáticas o los datos o los requisitos comerciales, que solo estaba siguiendo órdenes, no funciona para el código más de lo que funciona para cualquier otra cosa. También sé que requiere responsabilidad real, no juntas de ética o declaraciones de responsabilidad social corporativa o principios de inteligencia artificial que las empresas ponen en sus sitios web, pero ignoran en la práctica. Responsabilidad significa transparencia. Significa auditoría externa. Significa dar a las personas afectadas por estos sistemas el poder de entender cómo funcionan y desafiarlos cuando causan daño.
Significa protecciones de denunciantes lo suficientemente fuertes para que personas como yo puedan hablar sin perder todo. Significa regulaciones con dientes. Significa tratar el daño algorítmico de la misma manera que tratamos cualquier otro tipo de daño. Pero sobre todo, requiere que hagamos preguntas diferentes. No, ¿podemos construir esto? Sino, ¿deberíamos construir esto? No. ¿Cómo optimizamos este sistema? Sino, ¿a quién sirve este sistema y a quién daña? No. ¿Qué es técnicamente posible? Sino, ¿qué es éticamente aceptable? Esas son preguntas más difíciles. No tienen respuestas limpias. Requieren que pensemos sobre poder y justicia y los intereses de quién estamos sirviendo cuando escribimos código que toma decisiones sobre las vidas de las personas. No hice esas preguntas. Pensé que estaba ayudando. Pensé que estaba resolviendo problemas. Pensé que mis intenciones importaban más que los resultados. Estaba equivocado. Las intenciones no importan, los resultados importan. Y el resultado de mi trabajo fue que 13,000 familias, como mínimo, perdieron sus hogares. Que mi abuela lloró en su sala de estar vacía antes de entregar sus llaves. Que vecindarios que nunca he visitado fueron sistemáticamente desmantelados por un algoritmo que construí, ejecutado por policías que pensaban que estaban previniendo el crimen, beneficiando a inversores que sabían exactamente lo que estaban comprando. Ese es mi legado. Eso es lo que contribuí al mundo con mi educación y mis habilidades de programación y mis hermosos y elegantes algoritmos. Ayudé a construir una máquina que convirtió la pobreza en ganancia y usó la ley para hacerla cumplir. Y lo que no puedo escapar, lo que me persigue cada día, es que no tenía que hacerlo. Tomé una decisión. Cada día que aparecí en esa oficina, cada vez que refiné la capa de impacto socioeconómico, cada vez que me quedé en silencio cuando podría haber hablado, tomé una decisión. Y elegí mal. El sistema todavía está ahí fuera, en diferentes formas, bajo diferentes nombres. Los mismos datos se están recopilando. Los mismos análisis se están ejecutando. Las mismas conexiones entre modelos predictivos y especulación inmobiliaria existen. Vigilante puede estar muerto, pero el fantasma está vivo. Y está aprendiendo. Se está adaptando. Se está volviendo mejor en ocultar lo que realmente hace. Porque eso es lo que hacen los sistemas. Evolucionan, optimizan, encuentran formas de sortear obstáculos. Y a menos que decidamos, colectivamente, como sociedad, que algunas optimizaciones no valen la pena perseguir, que algunas eficiencias no valen la pena lograr, que algunas ganancias no valen la pena hacer, el próximo vigilante será peor que el primero. Así que te pregunto, si trabajas en tecnología, si construyes sistemas que toman decisiones sobre las vidas de las personas, pregúntate qué estás realmente construyendo. Pregúntate quién se beneficia y quién paga. Pregúntate si estarías orgulloso de tu trabajo si vieras sus resultados reales, no las métricas sanitizadas en tu tablero, sino las consecuencias humanas reales en el mundo real. Pregúntate si estás construyendo una herramienta o un arma. Y si la respuesta te incomoda, si sientes ese nudo de inquietud en tu intestino, si estás empezando a racionalizar o justificar o explicar las señales de alerta, por favor escucha ese sentimiento. Esa es tu conciencia. Esa es tu humanidad. Esa es la parte de ti que sabe lo correcto de lo incorrecto. No la ignores como yo lo hice. Y si no estás en tecnología, si solo eres alguien tratando de entender por qué tu vecindario está cambiando, por qué la policía está de repente en todas partes, por qué tu alquiler se está disparando o por qué tus vecinos están desapareciendo, sabe que podría no ser aleatorio. Podría no ser fuerzas del mercado o gentrificación natural o desarrollo urbano inevitable. Podría ser un algoritmo. Podría ser un sistema diseñado para identificar tu vulnerabilidad y explotarla. Y tienes derecho a saber. Tienes derecho a exigir transparencia. Tienes derecho a luchar contra sistemas que te tratan como puntos de datos en lugar de seres humanos. Te estoy diciendo esto porque alguien tiene que hacerlo. Porque las personas que construyen estos sistemas no te lo van a decir.
Porque las empresas que se benefician de ellos no te lo van a decir. Porque los departamentos de policía que los despliegan no entienden lo que realmente son. Alguien tiene que romper el código de silencio. Alguien tiene que decir la parte silenciosa en voz alta. Alguien tiene que ser la filtración en el sistema. Elegí ser esa filtración. Elegí quemar mi carrera y mi reputación y mi seguridad financiera para asegurarme de que la gente supiera lo que vigilante realmente era. No sé si eso me hace valiente o solo culpable y desesperado por redención. Probablemente ambos. Pero estoy aquí. Te lo estoy diciendo. Estoy confesando. Esto es lo que construí. Esto es lo que hizo. Esto es lo que he aprendido. La única pregunta que queda es, ¿qué haces con esta información? ¿La dejas que te pase por encima y vuelves a tu desplazamiento? ¿La archivas como una historia más deprimente sobre tecnología que salió mal? ¿O te enojas? ¿Exiges algo mejor? ¿Haces preguntas sobre los sistemas que están dando forma a tu vida? ¿Te niegas a aceptar que así es como tienen que ser las cosas? Porque no lo es. Construimos estos sistemas. Podemos desconstruirlos. Podemos construir otros diferentes. Podemos elegir diferentes valores para optimizar. Podemos decidir que la dignidad humana importa más que los márgenes de ganancia. Podemos decidir que las comunidades importan más que los algoritmos. Podemos decidir que algunas formas de eficiencia son demasiado caras, incluso si el costo no se mide en euros. Pero tenemos que elegir. Tenemos que decidir que el statu quo no es aceptable. Tenemos que estar dispuestos a luchar por algo mejor. Y tenemos que empezar ahora. Porque el próximo vigilante ya se está construyendo. El próximo algoritmo que decidirá qué vecindario es objetivo, qué hogar es comprado, qué vida es interrumpida para la ganancia de alguien más. Se está codificando ahora mismo por alguien que probablemente piensa que está ayudando. Por alguien como yo. Por alguien que aún no se ha dado cuenta de que está construyendo un arma. Dime. Si esta historia te golpeó duro, si te dejó con ese nudo de inquietud, esa sensación de malestar en tu estómago, esa ira o tristeza o miedo, necesito saber desde dónde estás escuchando. Necesito saber qué es ese sentimiento específico. Dímelo en los comentarios. Porque si estas confesiones te importan, si crees que alguien necesitaba decirte esta verdad aunque le costara todo, entonces necesitamos seguir hablando. Necesitamos seguir haciendo preguntas. Necesitamos seguir exigiendo responsabilidad. El código de silencio es lo primero que tenemos que romper. Y lo rompemos juntos. O no lo rompemos en absoluto. Dale me gusta a este video. Suscríbete. Y ayúdame a asegurarme de que lo que construí, lo que confesé, lo que destruí mi vida para exponer, no simplemente desaparezca en el algoritmo. No dejes que vigilante gane. No dejes que el próximo vigilante gane. Lucha de vuelta. Con información. Con ira. Con acción. El algoritmo está observando. Necesitamos observarlo de vuelta.